En una soleada mañana de primavera en el pequeño pueblo de Almagro, situado en la provincia de Ciudad Real, Lucía paseaba suavemente la mano sobre el pelaje sedoso y brillante de su perro, un majestuoso pastor alemán llamado Max. Max era un perro imponente, de ojos oscuros y mirada profunda, que combinaba una inteligencia notable con una lealtad inquebrantable. Juan, su marido, adoraba a Max con devoción casi religiosa, y Max le correspondía con una fidelidad absoluta. Sin embargo, ese día Juan había tenido que irse temprano al trabajo y Lucía se quedó sola en casa. Con el deseo de entretenerse un poco, decidió entonces jugar con Max, sacando su pelota favorita, una bola de goma azul que Max amaba con locura. La lanzó al aire y, con una energía contagiosa, Max saltaba para atraparla, moviendo la cola con entusiasmo como si estuviera celebrando un gol en el Santiago Bernabéu. A pesar de la diversión, Lucía empezó a notar ciertos cambios sutiles en el comportamiento de Max. Al principio, olfateaba sus manos y después, con insistencia, se acercaba a sus piernas y caderas, algo que al principio ella interpretó como parte del juego. Pero entonces, Max apoyó sus patas delanteras sobre sus hombros y lamió su rostro con un aire extraño, mucho más intenso de lo habitual. ¿Qué te pasa, Max?, preguntó Lucía, apartándolo suavemente pero sin éxito. Max no se apartó, sino que volvió a acercarse, rozando su cuerpo con el suyo, y ella sintió como el calor del perro la envolvía. Algo no estaba bien. Intentó dar un paso atrás, pero Max la siguió sin perder la compostura, con una mirada fija que la desconcertaba. Lucía trató de poner fin al juego con una voz firme. «Basta, Max», dijo, pero Max parecía no entenderla. Entonces, el perro se acercó más, presionando su costado contra el de Lucía, y ella sintió como su cuerpo se tensaba de una manera que nunca antes había experimentado con Max. Intentó sentarse en el sofá y coger el móvil para llamar a Juan, pero Max, de repente, saltó sobre ella y la tumbó al suelo. Lucía gritó, y su respiración se volvió agitada bajo el peso del perro, que la miraba con unos ojos brillantes y extraños, como si una llama salvaje ardiera en ellos. Max, susurró intentando mantener la calma, pero el perro no parecía escucharla. Sus instintos, hasta entonces dormidos, parecían despertar con fuerza, transformándolo en un ser que Lucía no reconocía. Intentó levantarse, pero Max la empujó con fuerza, hundiendo su hocico en el cabello de Lucía, cuya respiración se volvió cada vez más pesada. Su corazón latía con furia, y el miedo la paralizaba. Cada músculo de su cuerpo se negaba a moverse violentamente, consciente de que ese tipo de reacción solo podía empeorar las cosas. «Buen chico», murmuró con voz temblorosa. Max lentamente aflojó la presión sobre sus hombros, pero sus ojos seguían fijos en ella con una intensidad inquietante. Lucía se incorporó con cuidado, intentando no hacer movimientos bruscos, y la mano le temblaba mientras alcanzaba el móvil. En ese momento, Max se lanzó otra vez contra ella, derribando el teléfono, que cayó boca abajo con un golpe seco. «No, Max», exclamó con desesperación. El perro respiraba con dificultad, y Lucía sabía que debía actuar, pero el terror la inmovilizaba. Yacía en el suelo sintiendo como su corazón amenazaba con salirse del pecho. Max la olfateaba con insistencia, deslizando su nariz desde el cuello hasta el pecho de Lucía, quien apenas pudo contener un suspiro de pánico. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Su perro, siempre fiel y cariñoso, se comportaba de forma extrañamente agresiva y posesiva. Recordó entonces las historias que había escuchado sobre perros que, bajo ciertas circunstancias hormonales en sus dueños, despertaban instintos inesperados. Quizás ella olía diferente ese día, o algo en su cuerpo había cambiado. Los pensamientos corrían por su mente mientras Max bajaba la cabeza y la presionaba contra su vientre, respirando con fuerza. La lengua del perro rozó la piel de Lucía a través de la fina tela de su camiseta. «No, Max», susurró, aferrándose a la poca calma que le quedaba. El perro movía la cola lentamente, pero sus movimientos eran cada vez más calculados, como si entendiera que aquello ya no era un juego. Lucía sabía que gritar o defenderse solo empeoraría la situación, y trató de girarse con cuidado para liberarse. Pero Max bloqueó su salida con todo su cuerpo, caliente y pesado. «Por favor, Max», murmuró con lágrimas en los ojos, pensando en Juan, en las veces que él había asegurado que Max era el perro perfecto, el más dócil y confiable que jamás conocería. «Si me quedo quieta, entenderá que no es un juego», pensó ella. Pero cada minuto parecía una eternidad.
Max no retrocedía, continuaba olfateándola y lamiéndola, tenso como nunca antes. Solo se escuchaban sus respiraciones agitadas y el latido frenético del corazón de Lucía, que parecía retumbar en sus sienes. No supo cuánto tiempo pasó hasta que Max pareció calmarse un poco, su respiración se volvió más regular y finalmente se tumbó a su lado, apoyando la cabeza en sus patas, con el corazón aún desbocado. Lucía se levantó lentamente, sin provocar a Max. El perro la observaba, pero permanecía quieto. Con las piernas aún temblorosas, llegó hasta el móvil, lo cogió y marcó el número de Juan. Su voz temblaba, pero intentó hablar con calma. Hola. Juan, Max está actuando raro, me da miedo. Juan se alarmó al instante y prometió volver a casa lo antes posible. Le pidió que se encerrara en una habitación hasta que él llegara. 40 minutos después, entraba por la puerta de la casa y, al ver a Lucía pálida y tensa, comprendió que algo no iba bien. Max se acercó a él como si nada hubiera pasado, moviendo la cola alegremente. ¿Qué le pasa?, preguntó Juan acariciando la cabeza del perro. Lucía solo pudo negar con la cabeza, incapaz de explicar lo ocurrido, solo dijo que había sentido miedo. Después de un silencio pesado, tomaron una decisión dolorosa. Al día siguiente llevarían a Max a un centro de adaptación canina en Toledo. Allí les explicaron que probablemente Max había experimentado un pico hormonal o un episodio de estrés, pero para Lucía y Juan, la confianza se había roto irremediablemente. Pasaron largo rato en el coche, viendo cómo el personal del centro se llevaba a Max, que los miró desconcertado, sin entender por qué lo dejaban atrás. Lucía sabía que era lo mejor, pero su corazón se rompía en 1000 pedazos. Y mientras Max desaparecía en el horizonte, una pregunta inquietante quedó flotando en el aire. ¿Qué había despertado realmente en Max ese día? Algo oscuro, algo que ellos aún no comprendían. La siguiente mañana en Almagro despertó con una luz tenue que se colaba a través de las cortinas de lino blanco en la habitación de Lucía. Ella se encontraba sentada al borde de la cama, vestida con un camisón de seda color marfil que rozaba sus muslos, dejando entrever la suavidad de su piel. Sus pies descalzos descansaban sobre el frío suelo de baldosa, y su cabello oscuro caía en ondas desordenadas sobre sus hombros. En sus muñecas, unas pulseras de plata tintineaban suavemente con cada movimiento, y un leve aroma a jazmín flotaba en el aire. La casa estaba extrañamente silenciosa sin la presencia de Max, y ese silencio se sentía más pesado que la ausencia misma del perro. Juan había salido temprano al trabajo, dejando a Lucía sola con sus pensamientos, que giraban en espiral como un torbellino imparable. Intentó concentrarse en su rutina diaria, pero las imágenes de la noche anterior volvían una y otra vez, como un eco persistente que no la dejaba en paz. Decidió salir a dar un paseo por las calles empedradas de Almagro, buscando refugio en la rutina cotidiana del pueblo. Caminó lentamente, observando las fachadas encaladas de las casas, adornadas con macetas de geranios y bugambillas en flor. El calor comenzaba a elevarse, y el aire estaba impregnado con el olor a pan recién horneado que llegaba desde la panadería de don Ramón, un hombre bonachón con bigote canoso que siempre saludaba con un gesto de cabeza y un «Buenos días, señora». Mientras avanzaba, Lucía se cruzó con Marta, su amiga de la infancia, que paseaba a su gato atigrado con correa, una escena que para muchos podría parecer surrealista en un pueblo tan tradicional. «¿Cómo estás, Lucía?», preguntó Marta, llevando unas gafas de sol enormes y un vestido estampado de flores que dejaba ver sus piernas bronceadas. «No muy bien, Marta». «Max está en el centro de adaptación», respondió con voz baja, mirando al suelo. «Vaya. Eso suena serio». «¿Qué pasó?», inquirió la amiga, frunciendo el ceño. Lucía dudó un momento, pero decidió contarle lo sucedido, intentando no quebrarse. «Anoche Max se comportó de forma extraña, muy agresivo. No sé qué le pasó, parecía otro perro». Marta la miró con sorpresa, y luego soltó una sonrisa que pretendía aliviar la tensión. «Bueno, al menos no fue a la peluquería y salió con mechas rosas, que eso sí que da miedo». Lucía rió por primera vez en horas, agradecida por la broma. «Sí, con Max no hay miedo a los estilismos». De momento, continuaron caminando juntas hacia la Plaza Mayor, donde ya comenzaban a instalar los puestos para la feria del pueblo que se celebraría esa semana. Los colores vibrantes de las telas, el aroma a churros y la música de una guitarra española que alguien tocaba a lo lejos llenaban el ambiente de una energía contagiosa. Sin embargo, en medio de la alegría, Lucía no podía sacudirse la sensación de que algo acechaba en el fondo de aquella experiencia con Max.
Al pasar frente a la antigua iglesia de San Bartolomé, un escalofrío la recorrió, como si una presencia invisible se posara sobre sus hombros. Recordó las palabras del veterinario del centro, que había mencionado un despertar instintivo en ciertos animales cuando detectaban cambios hormonales en sus dueños. Pero, ¿qué clase de cambio podría haber ocurrido en ella? ¿Y por qué Max parecía casi poseído por esa intensidad? Al caer la tarde, Lucía llegó a casa con un cansancio que no podía explicar. Se sentó en el sofá del salón, vistiendo ahora un conjunto de pijama de satén color azul oscuro que resaltaba la curva de sus caderas y la elegancia de su cuello descubierto. Sus pies, ahora protegidos por unas zapatillas de terciopelo negro, se movían nerviosamente mientras esperaba la llamada de Juan, y la llamada llegó, pero no fue la que esperaba. En lugar de la voz calmada y tranquilizadora de su marido, escuchó al veterinario del centro de adaptación, con un tono grave y pausado: «Señora Gómez, hemos detectado algo inusual en Max. No solo su comportamiento ha cambiado, sino que sus análisis revelan un nivel hormonal fuera de lo común. Estamos investigando, pero queríamos que lo supiera cuanto antes». Lucía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared, donde un cuadro con una imagen del pueblo parecía observarla con ojos silenciosos. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Podría haber algo más? Algo que ni siquiera los expertos comprendían. Esa noche, en el silencio de la habitación, mientras la luna bañaba la casa con su luz plateada, Lucía tuvo un sueño inquietante. Max la miraba con esos ojos oscuros, pero detrás de ellos había algo más, una sombra, un secreto que parecía querer revelar. Y entonces, una voz susurró en la oscuridad, apenas audible, pero suficiente para helarle la sangre: «No es solo Max, hay algo más entre nosotros». Lucía despertó sudando, con el corazón acelerado, sabiendo que aquella historia estaba lejos de terminar. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y preguntas sin respuestas para Lucía. La casa en Almagro, que antes rebosaba de tranquilidad y calidez, se había convertido en un campo de batalla silencioso donde el miedo y la incertidumbre se entrelazaban con el amor y la esperanza. Lucía se levantaba cada mañana con la sensación de estar caminando sobre un hilo invisible, tratando de mantener el equilibrio mientras el vacío que dejó Max se hacía cada vez más grande. Su piel blanca resaltaba bajo la luz matinal que entraba por la ventana, y el camisón de algodón color crema con bordados florales que vestía parecía demasiado ligero para protegerla de la lluvia emocional que caía sobre ella. Juan, por su parte, se volcó en investigar todo lo posible sobre el extraño comportamiento de Max. Pasaba horas navegando por foros especializados, consultando libros y hablando con expertos en etología canina. Durante una de sus pesquisas nocturnas, encontró un artículo sobre reacciones hormonales caninas ante cambios en el entorno humano, que mencionaba casos muy raros y poco documentados, donde perros adoptaban comportamientos inusuales al detectar alteraciones bioquímicas en sus dueños. Una mañana, Juan apareció en casa con una expresión seria pero decidida. Lucía lo recibió en la cocina, donde el aroma del café recién hecho competía con el olor a tostadas calientes. Vestía una camisa azul claro, que resaltaba sus ojos marrones, y unos pantalones de lino beige que le daban un aire informal pero elegante. Lucía llevaba un vestido vaporoso de algodón blanco, que acentuaba la delicadeza de su figura y dejaba entrever la curva de sus hombros desnudos. «He hablado con el veterinario del centro», dijo Juan, apoyando la taza de café sobre la mesa. «Han pedido más análisis, no solo de Max, sino también de ti». Lucía frunció el ceño, sorprendida. «¿De mí? ¿Por qué? Dicen que algunos cambios hormonales pueden ser provocados por factores que nosotros ni siquiera sospechamos, y que podrían afectar a Max. Quieren asegurarse de que estás bien». Ella asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La idea de someterse a pruebas médicas le daba miedo, pero también una chispa de esperanza. Durante los siguientes días, Lucía acudió al hospital de Ciudad Real para realizarse una serie de análisis. Mientras esperaba los resultados, se refugió en la compañía de Marta, quien no dejaba de hacerle bromas para levantarle el ánimo. «Oye, Lucía», le dijo un día mientras tomaban un helado en la plaza, «si Max te ha vuelto loca, no te preocupes, siempre puedes adoptar un gato, aunque con esos bichos no hay quien se entienda». Lucía rió, dejando escapar por fin una carcajada sincera que parecía limpiar un poco la oscuridad que la envolvía. Pero la calma fue breve. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, Lucía recibió un mensaje anónimo que hizo que su piel se erizara. El texto era corto, pero contundente: «Max no es quien crees.
Cuida tus pasos, el peligro está más cerca de lo que imaginas. El mensaje no tenía remitente, ni firma. Solo esas palabras que quemaban como un fuego lento en su mente. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se sentó en el balcón, envuelta en una bata de seda color burdeos que dejaba entrever la línea de sus piernas, y miró las estrellas que brillaban sobre el cielo de Almagro. El silencio de la noche parecía esconder secretos que solo ella podía escuchar. De repente, un ruido sutil la sacó de su ensimismamiento. En la esquina de la calle, una figura oscura se desvaneció entre las sombras. Lucía sintió una mezcla de miedo y curiosidad que la impulsó a seguirla, aunque sus pasos temblaban. Al doblar la esquina, la figura había desaparecido, pero en el suelo quedó una pequeña nota doblada. Lucía la recogió con manos temblorosas y leyó: confía en Max, pero no olvides quién realmente es. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Cómo podía confiar en un perro que la había aterrorizado, pero al mismo tiempo, parecía estar protegiéndola de algo desconocido? Mientras el viento movía suavemente su cabello oscuro, Lucía supo que estaba a punto de descubrir un misterio mucho más profundo y peligroso de lo que jamás imaginó. Y que la historia de Max y ella apenas comenzaba a escribirse. Las semanas siguientes a aquel inquietante mensaje se convirtieron en un juego peligroso de sombras y silencios para Lucía. La rutina del pueblo, con sus calles empedradas y sus casas blancas adornadas con flores, parecía ajena a la tormenta que ella vivía por dentro. Cada sonido, cada susurro del viento, se transformaba en una señal, en una advertencia invisible. Una tarde, mientras caminaba por el mercado de abastos de Almagro, Lucía decidió detenerse frente a un puesto de antigüedades regentado por don Emilio, un hombre de cabello canoso y ojos vivaces que siempre tenía una historia para contar. Lucía buscaba algo que le diera una pista, un objeto que la ayudara a entender lo que estaba ocurriendo con Max. Don Emilio la saludó con una sonrisa amable, mientras limpiaba un antiguo reloj de péndulo. Buenos días, Lucía. ¿Buscas algo especial o solo te dejas llevar por el espíritu de la feria? Lucía sonrió débilmente. Estoy buscando respuestas, don Emilio. Algo que me ayude a entender, a Max, a mí misma. El hombre la miró con comprensión y, tras un momento de reflexión, sacó de un estante polvoriento un pequeño amuleto de plata con grabados antiguos, que representaba un lobo aullando a la luna. Dicen que este amuleto protege contra las fuerzas que no entendemos, explicó. Puede que te sirva para enfrentarte a lo que sea que te aceche. Lucía tomó el amuleto entre sus manos, sintiendo el frío metal contra su piel. Se lo colgó del cuello, dejando que la cadena rozara suavemente su clavícula, descubierta por el escote de su blusa de lino color marfil, que se movía con gracia al ritmo de sus pasos. Gracias, don Emilio. Lo llevaré conmigo, dijo con una mezcla de determinación y esperanza. Aquella noche, la casa volvió a sumirse en una atmósfera tensa. Lucía permaneció despierta hasta tarde, observando la puerta cerrada del cuarto donde Max estaba alojado en el centro de adaptación. Su mente no dejaba de girar, buscando conexiones invisibles entre los sucesos recientes. De repente, el teléfono sonó con un tono agudo que cortó el silencio. Lucía lo tomó con manos temblorosas y escuchó la voz de Juan, que sonaba preocupado pero firme. Lucía, tenemos que hablar. He descubierto algo sobre Max, y no te va a gustar. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Qué pasa, Juan? He encontrado registros de casos similares al nuestro, pero en ellos, los perros no solo reaccionaban a cambios hormonales. Algunos tenían comportamientos que parecían casi sobrenaturales y Lucía se quedó sin aliento, sintiendo un escalofrío que recorría su espalda. ¿Sobrenaturales? ¿De qué hablas? No puedo explicarlo por teléfono. Ven a casa, por favor. Al colgar, Lucía se vistió rápidamente con un vestido ajustado de algodón negro que resaltaba sus curvas y le daba un aire de elegancia discreta. Se calzó unas bailarinas de charol y salió hacia la casa de Juan, sintiendo que cada paso la acercaba a un secreto que podría cambiarlo todo. Al llegar, Juan le esperaba en la sala, rodeado de papeles y libros abiertos sobre la mesa. En uno de los documentos, una fotografía antigua mostraba a un perro que se parecía mucho a Max, con una mirada intensa y misteriosa. Esto viene de un archivo municipal, explicó Juan. Se habla de un perro guardián en Almagro hace un siglo, que protegía a la gente, pero también tenía un lado oscuro. Dicen que era capaz de sentir cosas que nadie más podía. Lucía observó la imagen, y sintió que una conexión invisible la unía a aquella criatura del pasado. ¿Crees que Max es su descendiente? Preguntó con voz baja. Juan asintió lentamente.
y que ese instinto está despertando ahora, por alguna razón. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta. Ambos se giraron rápidamente, con el corazón latiendo acelerado. Pero al abrir, solo encontraron una caja de madera antigua, sin remitente, con una nota: el pasado siempre vuelve. No confíes en todo lo que ves. Lucía y Juan intercambiaron una mirada cargada de miedo y determinación. Sabían que estaban frente a un misterio mucho más grande de lo que imaginaron. Y que, para desentrañarlo, tendrían que enfrentarse a sombras que se ocultaban en lo más profundo de Almagro. Mientras la noche caía, una figura observaba desde la distancia, sus ojos brillando con un fulgor inquietante. Max, en el centro de adaptación, aulló hacia la luna, como si supiera que la historia apenas comenzaba. Los días en Almagro empezaron a teñirse de una atmósfera extraña, como si el aire mismo guardase secretos susurrados por las piedras centenarias del pueblo. Lucía y Juan se sumergieron en una investigación que los llevó a recorrer archivos, hablar con ancianos del lugar y visitar la biblioteca municipal, un edificio de fachada barroca con estanterías que olían a madera y polvo, donde los rayos de sol se colaban perezosos entre vitrales de colores. Lucía, con su cabello negro recogido en una coleta alta que dejaba al descubierto la elegancia de su cuello y la línea de sus hombros, vestía una blusa de lino beige y pantalones fluidos que le permitían moverse con agilidad entre las mesas. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de determinación y cansancio que contrastaba con la suavidad de sus labios pintados de un rojo discreto. Juan, a su lado, llevaba una camisa azul marino arremangada y jeans gastados, y su rostro mostraba la concentración de quien busca respuestas en un mar de incertidumbre. Descubrieron que, en el siglo XIX, existió en Almagro un perro llamado Lobo, famoso por proteger a los habitantes de peligros invisibles. Las leyendas contaban que Lobo poseía una intuición sobrenatural, capaz de detectar presencias ocultas y alertar a los suyos. Sin embargo, también se hablaba de una maldición que caía sobre aquellos que intentaban controlar su poder, un vínculo que los unía para siempre, pero que podía volverse oscuro y peligroso. Mientras leían estos relatos, un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Sentía que la historia de Max y la de Lobo estaban entrelazadas, y que ella misma formaba parte de ese destino. La noche anterior, había soñado nuevamente con la mirada penetrante de Max, pero esta vez, su voz interior le susurraba un nombre. Alonso. Intrigada, decidió visitar a doña Carmen, una anciana del pueblo reconocida por su sabiduría y conocimiento sobre tradiciones y leyendas locales. Doña Carmen vivía en una casa antigua al borde de la plaza, con geranios en las ventanas y una puerta de madera tallada con símbolos que parecían protegerla del tiempo. Vestía un vestido de algodón gris con encajes en las mangas y un pañuelo de seda color vino que cubría sus canas, y su mirada era profunda, como la de quien ha visto más allá de lo visible. ¿Buscas respuestas, hija?, preguntó doña Carmen con voz suave, mientras preparaba una infusión de hierbas en una tetera de cerámica. Sí, respondió Lucía, mostrando el amuleto de lobo que llevaba colgado al cuello. Siento que Max está conectado con algo antiguo, algo que no comprendo. La anciana asintió, tomando el amuleto entre sus manos arrugadas. Ese símbolo es poderoso. Representa la protección, pero también el vínculo entre el hombre y la bestia. Hay una historia que pocos recuerdan, la de Alonso, el guardián de Almagro, y su perro Lobo. Se decía que su alma se fundió con la de su perro para proteger el pueblo de una oscuridad que acechaba desde las sombras. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Crees que Max lleva esa herencia? Quizás, contestó doña Carmen, pero debes tener cuidado. No todo lo que protege es benigno, y a veces el pasado reclama lo que es suyo. Al salir, Lucía notó cómo el viento jugaba con las hojas secas en la plaza, llevándose consigo un susurro que parecía repetir su nombre. Caminó hacia la casa con el corazón acelerado, sintiendo que cada paso la acercaba a un misterio que desafiaba la razón. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Lucía se encontró frente al espejo del dormitorio. Vestía una camisa blanca de seda que dejaba entrever la silueta de sus hombros y un pantalón negro ajustado que resaltaba la curva de sus caderas. Su reflejo mostraba a una mujer marcada por la incertidumbre, pero también por una fuerza que no sabía que poseía. De repente, un sonido la sobresaltó, un aullido lejano, profundo y resonante, que hizo vibrar las ventanas. Lucía cerró los ojos y, en ese instante, comprendió que Max no estaba solo en esa lucha, que algo más grande, más oscuro, comenzaba a despertar en las entrañas de Almagro. Un mensaje apareció en su móvil, sin remitente y con un solo enigmático texto:
el guardián no es solo un perro. Es el puente entre dos mundos. ¿Estás preparada para cruzarlo? Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras una pregunta se instalaba en su mente. ¿Qué precio estaría dispuesta a pagar para descubrir la verdad que Max guardaba en sus ojos? Y, sobre todo, ¿qué oscuros secretos ocultaba el pueblo que creía tan tranquilo? La noche se cerró a su alrededor, y con ella, la promesa de que la historia apenas comenzaba a desplegar sus alas hacia un destino incierto y peligroso.